Hola, esto es Cuéntame Tecnología, un podcast en el que hablamos de tecnología de forma amena y sencilla. Yo soy Javier Hernández y vamos con lo que te quiero contar hoy. Hoy es lunes 27 de octubre de 2025 y comenzamos la semana un poquito fuerte porque vamos a hablar precisamente un poco de podcasting. Nos vamos a mirar un poquito el ombligo porque, como dice Emilcar en su podcast, Sujétame el micro, podcast que os recomiendo vivamente, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting, y eso es totalmente cierto. En las últimas semanas he estado hablando mucho con otros podcasters y uno de los temas recurrentes es lo mucho que cuesta difundir un podcast y mucho menos que se haga viral, que llegue de manera masiva a vosotros. Es poco menos que una misión imposible, y eso que el podcasting está en auge en España, la verdad es esa. Yo la verdad es que no me puedo quejar, porque tengo una base notable de oyentes que me siguen y, lo que aún es más importante, que me dan feedback en muchos de los temas que os comento. Pero no a todo el mundo le va bien, sobre todo en los comienzos. Es más, como en todo, lo normal es que los comienzos sean duros, y el podcasting no solo no es una excepción, sino que es un ejemplo claro de lo que cuesta levantar un contenido que no es visual, que no es multimedia. Y es que cuesta mucho recibir escuchas, y que un podcast se haga viral hoy por hoy es imposible en España. A la gente le hablas de podcast y a muchos aún hay que explicarles lo que es y cómo pueden llegar a escucharlo. Otros se limitan a escuchar sus programas de radio favoritos enlatados en este formato, escucharlos de manera extemporánea, evidentemente, y algunos, los menos, se dedican a la búsqueda activa de podcasts en los que se hable de temas que les son de su interés e incluso de los que puedan aprender algo. Fijaros vosotros qué locurón. Llegados a este punto, me gustaría aclarar que cuando hablo de difusión y viralización no me estoy refiriendo a la parte técnica, a cómo subirlo a la red, difundirlo, monetizarlo. Eso es la parte técnica, y que, a pesar de que tiene sus intríngulis, al final es la parte más sencilla, entre comillas, ¿no? Realmente no es lo más complicado. Me refiero a algo más profundo. Me refiero a darlo a conocer y a conseguir una base activa y fiel que te escuche. Ahí es donde está el problema. Porque lo primero que queda claro al analizar la audiencia de un podcast es que, a diferencia de las redes sociales, los podcasts no se comparten, no se comentan y parecen invisibles. En la práctica casi lo son. Además, frente a la radio, los podcasts tienen una ventaja añadida, que es que las métricas te revelan exactamente cuál es el número de oyentes y desde dónde te están escuchando. Es decir, tú entras en tu plataforma de podcasting y ahí se te presentan una serie de estadísticas que básicamente son las descargas, escuchas, etcétera, etcétera. Sin embargo, la radio pues depende mucho del Estudio General de Medios, que es una estadística en la que todos mienten porque, bueno, se miente mucho, pero bueno, se miente ya no tanto en el estudio, sino en quienes lo interpretan y luego quienes lo locutan. Pero además es que claramente es una estadística en la que todos ganan, absolutamente todos ganan. En cualquier emisora de radio que haya recibido el día anterior el Estudio General de Medios, escucharéis que son los que más oyentes han ganado, los que mejores datos de audiencia tienen, los que esto, tal, todos. Es algo curioso, pero es lo que hay. A la hora de identificar el problema, vemos que hoy por hoy la difusión de un podcast se enfrenta básicamente a dos tipos de problemáticas, una de fondo y otra de forma. La cuestión de fondo es que, aunque pueda resultar curioso, el primer problema al que nos enfrentamos a la hora de conseguir que un podcast sea escuchado es el formato audio. Desde siempre yo he sido un oyente fervoroso de la radio y lo prefiero como referente de información e incluso de entretenimiento frente a otros. Y la radio evidentemente se distribuye en formato audio, de manera que en un principio pudiera parecer que el formato audio, por lo tanto, es el más sencillo, puesto que no requiere más que el uso del sentido del oído. Pero en realidad no es tan fácil ni tan simple, porque el formato audio requiere tiempo, atención, reflexión y silencio. Y ahí está, creo yo, una de las claves. Justo lo contrario de lo que hoy en día se ha convertido en estándar de comunicación y entretenimiento. Me estoy refiriendo a vídeos cortos o muy cortos, en formato reel, que nos intentan enganchar sin necesidad de pensar mucho. También memes o fotografías o titulares extravagantes que intentan acaparar nuestra atención, difundidos a través de redes como Instagram o TikTok, que están diseñados precisamente para consumo rápido y recompensa inmediata, y que nos muestran cientos de imágenes y vídeos de consumo rápido, como digo, y retención efímera, que gracias a los algoritmos consiguen mantenernos enganchados a un scroll infinito del que no aprendemos nada ni retenemos nada más que meras consignas y contenido superfluo. Por el contrario, el formato audio de un podcast necesita tiempo, y eso le hace partir en desventaja con el resto de contenidos. Un podcast exige paciencia, y eso hoy en día representa un reto enorme a la hora de captar público. Luego, como os decía, está la cuestión de forma, el cómo escuchamos un podcast. Porque no es fácil. La población
precisamente por la cuestión de fondo de la que hablaba, no es proclive a escuchar podcasts y eso les lleva a ignorar o desconocer la forma de escucharlos, porque encima es tan fácil como entrar en Facebook o ver vídeos, fotos, reels de Instagram, TikTok, etcétera. Basta con descargarse una app y ponerse a escucharlos. Y hay apps, hay muchas. Precisamente para los que tenemos iPhone existe Apple Podcast, que es una aplicación que viene por defecto con el teléfono, lo cual hace más fácil la escucha. Sin embargo, los dispositivos Android, desde el cierre de Google Podcast, no tienen aplicación nativa y deben buscar alternativas como Pocket Cast, Spotify o eBooks, que es una de las grandes distribuidoras de audio, entre ellos podcast en España. Por lo que queda claro que incluso para las grandes empresas de tecnología el formato audio no está entre sus preferidos. Bien, una vez descargada y abierta la aplicación, para la escucha del podcast debe ser uno mismo el que lo busque. El que busque aquel que le interese, a través de búsquedas bien directas, si conoce el nombre, por ejemplo, o generalmente a través de conceptos genéricos como podcast de música, de ciencia, de tecnología, de historia, de humor, etcétera, etcétera. Es decir, a diferencia de las redes sociales, las plataformas de podcast no descubren por nosotros contenido que nos ofrecen a partir de lo que han aprendido. Es decir, no nos presentan contenido nuevo constantemente, sino que es uno mismo quien ha de buscar aquello que le interesa. Y esto es un filtro brutal, porque la inmensa mayoría de la gente está acostumbrada a que le presenten el contenido sin tener que pensar, sin tener que ir a buscar nada y solamente deslizando el dedo por la pantalla. Por el contrario, los podcasts viven en un ecosistema más silencioso, donde no hay viralidad instantánea, donde el descubrimiento se lleva a cabo de manera lenta y pausada, donde no hay recomendaciones personales desde la plataforma y esto es inconcebible para la sociedad actual, acostumbrada a que piensen por ella y les sirvan el contenido para un consumo fácil y rápido, lo que va claramente en contra de quienes creamos contenido en formato audio y más aún si se está empezando en este mundo. Aparte de lo que vengo contando, hay algo más, y es algo muy muy importante, que es la relación personal con el oyente. En las redes sociales la conexión con el público es masiva pero superficial. Un vídeo puede tener, por ejemplo, millones de visualizaciones, pero desaparecer en 24 horas o incluso menos. En cambio, con un podcast se establece una relación más profunda. El oyente te escucha en el coche, en el gimnasio o en la cocina. Te acompaña minuto a minuto de manera simultánea y compatible con la actividad que estéis desarrollando en ese momento. Pero es precisamente esa conexión más íntima la que hace más difícil su difusión. Ni siquiera el boca a boca funciona porque un podcast tiene sentido cuando lo escuchas entero. No puedes decirle a una persona, escucha minuto tal del podcast cual en el que habla de algo que seguro que te interesa, que me comentabas el otro día. Como decía al principio, en una sociedad en la que el consumo de contenido tiene que ser rápido y puntual para que interese y donde la asimilación de contenido profundo sucumbe ante la ráfaga rápida, el podcast juega con cartas perdedoras siempre, al menos entre una mayoría interesada en el entretenimiento trivial en lugar del enriquecimiento personal. Bueno, entonces, frente a esto, ¿qué debe hacer el creador de contenido de audio, el creador de contenido en podcast? Bien, ni siquiera para las redes sociales y otras plataformas de contenido masivo hay una receta universal, eso está claro, y si hablas con gente que los trabaje, pues te dirá lo mismo. Yo me he dedicado muchos años a el community management y una de las cosas que he aprendido es que no hay una receta universal más allá del trabajo y de la constancia de la que luego hablaré. Pero sí que hay una serie de claves para conseguir que la gente te escuche y lo haga con atención. Que esto también es interesante. La clave está tanto en el hábito en la publicación como en la conexión con el oyente. Si no eres regular y persistente, no puedes esperar que haya un público esperando un contenido que no sabe si se va a producir, es decir, no tendrás gente al otro lado. Por otra parte, la conexión con el oyente es vital. Una vez que él o ella te han elegido entre la temática que le gusta, la conexión debe mantenerse a través de contenidos puntuales relacionados con las preferencias del usuario. Si en un podcast de tecnología te lías a meter política bajo cualquier pretexto, la conexión con el oyente desaparecerá tarde o temprano. Eso es así. Ya he dicho antes que un podcast tiene un componente íntimo del que carecen el resto de contenidos, sobre todo los masivos. Por ello es importante hablarle al oyente individual, no al público en general. Aunque pueda parecer lo mismo, no lo es. Hay que mantener un ritmo, una estructura, una identidad sonora, cuidando el tono, el mensaje, todo esto antes que la viralidad. Un podcast crece de manera distinta, no por explosión, sino por las raíces, no por dar la vuelta al mundo, sino por entrar a formar parte de la rutina íntima de alguien.
tomando el tiempo como medida del éxito en la difusión de un podcast, vemos que esta no se consigue en horas ni en días, sino en meses y en años, porque los episodios siguen vivos mucho tiempo después de publicarse. De manera que un oyente te descubre hoy y si le gusta tu contenido, en cualquier momento puede escuchar tu catálogo de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás o como le dé la gana. No hay algoritmo que separe lo nuevo de lo antiguo. Cada episodio es una puerta abierta y distinta a la anterior. Por lo tanto, aunque los podcasts no explotan como los Reels, pueden construir una audiencia entregada y fiel. De hecho, es así como crecen. Una audiencia que no desaparece al día siguiente. En resumen, y para ir acabando, la dificultad de levantar un podcast desde cero reside tanto en el formato en el que se emite, es decir, el audio, que requiere tiempo, atención, reflexión y silencio, como en las formas de escucharlo, que pese a que se lleva a cabo a través de una aplicación como Instagram o TikTok, sin embargo, son mucho menos descargadas. No obstante, las claves para conseguir una audiencia fiel pasan por la regularidad y el contenido de calidad. Ambas son esenciales para que un podcast mantenga su naturaleza longeva. Y por supuesto, la clave principal eres tú, estimado oyente, que con tu escucha mantienes vivo el reto de cada uno de nosotros detrás del micrófono, diariamente luchando contra influencers de maquillaje, baile, viajes, moda, etcétera, etcétera. Y hasta aquí todo lo que te quería contar hoy. No olvides que puedes comentar este y todos los episodios en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en la página Tecnofácil, en X, la antigua Twitter, en @cuéntametec, en nuestro correo electrónico, que es cuéntametecnología@gmail.com y en la web www.desdeminube.com/podcasting. Nos escuchamos mañana con más temas de tecnología contados de forma amena y sencilla. Adiós.